Bueno, respecto a los desafíos de la movilidad en Montevideo, eh, básicamente la movilidad en Montevideo hoy está sujeta a los mismos desafíos y tensiones que en el resto de las ciudades. Claramente hay varios temas relacionados al sistema en su conjunto, como por ejemplo la congestión. Básicamente, si uno lo compara con otras ciudades, incluso de Latinoamérica, la congestión que vivimos en Montevideo no parece ser tan severa, no lo podría afirmar con cifras, pero desde la experiencia y desde lo que los colegas comentan, claramente no se trata de un problema tan dramático como en otros países, que estamos hablando de literalmente la ciudad se detiene durante determinadas horas, el movimiento es muy lento, excesivamente lento, pero sí estamos experimentando el tema de los tiempos, el tema de la congestión, el tema de, bueno, lugares de estacionamiento en el caso del transporte privado. Esto enlentece también al transporte público. Esto es indudable, es un desafío grande para el transporte público, el hecho de ir más lento, básicamente, más allá de que la congestión es causada básicamente porque hay más autos, no porque haya más ómnibus. Pero los ómnibus pagan el costo de la congestión. Cuando digo los ómnibus, las personas que viajan arriba del ómnibus pagan el mismo costo de congestión que paga la persona que va en el auto también. Esa es una situación de injusticia, es uno de los desafíos que tiene la ciudad sin duda. Creo que en términos del transporte público, uno de los grandes desafíos de Montevideo es sin duda aumentar la velocidad de circulación. Otro de los desafíos más intuitivamente uno podría decir, uno de los desafíos es claramente el tema comodidad y principalmente capacidad en términos de si las personas van muy apretadas en el transporte, obviamente es un viaje que no es placentero, no aumenta la calidad de vida, por el contrario, lo convierte en una experiencia cercana a lo traumático en algunos casos y sobre todo la hace que esos minutos sean realmente perdidos en términos de calidad de vida, energía y aspectos de ese tipo, sin contar que los propios tiempos de viaje, en la medida que aumenten, son costos que tienen que pagar y naturalmente las personas más pobres pagan más costos, ¿no? Entonces, digamos que en términos de los desafíos de la movilidad están desde el sector transporte y movilidad, indudablemente la congestión es un tema que se nos está viniendo, asociado a los aumentos de la motorización, asociado a la cantidad de autos que hay básicamente en la ciudad, que son muchos más. Desde el transporte público está este desafío de mejorar la calidad, diríamos. Básicamente, la calidad de un sistema de transporte público tiene que ver con, muy a grandes rasgos, la comodidad con que transporta a las personas, la velocidad con que lo hace y al costo que lo hace, o sea, que la tarifa que se tiene que pagar. Bueno, en ese sentido, nuestro sistema tiene mucho margen de mejora, ¿verdad? Ciertamente en velocidad y demás. Más allá que Montevideo no deja de ser una ciudad chica, o sea, buena parte de los viajes presentan tiempos que son relativamente bajos, si los comparamos con otras realidades, pero también es cierto que detrás de un promedio relativamente bajo, encontramos desviaciones importantes que son las personas que viven lejos del centro de la ciudad. Ahora, si nosotros pensamos en términos de cuáles son los desafíos de la movilidad, uno ve estas cosas, tienen también que ver con resultados de otros procesos más estructurales que tienen que ver con cuánto se extiende o no la ciudad. Y Montevideo, como otras ciudades, también ha tenido un patrón de extensión, en algunos casos extensión fuera de los límites administrativos de Montevideo, podríamos denominar una suerte de proceso de suburbanización en un par de ejes fuera de Montevideo, que eso naturalmente tiene un sesgo hacia la motorización privada, las personas que vienen de la Costa de Oro y demás, probablemente en términos proporcionales viajen más en auto que en transporte público. Si lo hacen en transporte público, también si lo hacen en auto, pero aumentan los tiempos de viaje y demás. Entonces hay un desafío que tiene que ver con el desarrollo urbano propiamente tal. No podemos pensar política de transporte sin pensar política de desarrollo urbano. Y esto es, si nosotros extendemos la ciudad, su urbanización de sectores medios, que a su vez van a tener más tasa de motorización, vas a meter más autos en la ciudad al final del día, pero a la vez tenés una experiencia de periferización de sectores populares que ponen tensión a la red si no cubre algunas zonas, porque básicamente cuando vos generás aumento en baja densidad, vos estás poniendo mucha presión sobre una red de transporte público porque aumentás el costo del pasajero transportado. Entonces, ahí hay un tema sistémico que es relevante. Hoy uno de los desafíos también tienen que ver con
ese progresivo cambio en el patrón de utilización de auto y ómnibus, el tema de la baja en la cantidad de personas que usan el transporte público, que se publicitó últimamente y que es una preocupación de autoridades y operadores, es un tema. Eso necesariamente lleva a pensar a cuál es la ecuación también de financiamiento del sistema, bueno, qué es lo que se puede hacer para mejorar o no. Y estos son aspectos bien estructurales que ya incluso hasta trascienden el tema velocidad o comodidad o lo que sea.